¿Te has preguntado desde dónde hablamos cuando hablamos de América? Es decir, siempre nos enseñaron que vivíamos en América, aunque un estadounidense no estaría de acuerdo. Para ellos son los americanos y nosotros somos mexicanos o latinos. Para un puñado de españoles, portugueses, franceses e italianos, ellos son los latinos, pues las lenguas que llevan sus nombres vienen del latín. En este mapa pone que esto es América. Pero ¿alguien le preguntó a los habitantes de esa franja de tierra si querían llamarla así, como el nombre de un navegante europeo? Si yo no conocía la ciudad donde ahora vivo y la descubrí hace 4 años, a pesar de que ya vivía gente ahí hace milenios y conocían esta zona por un nombre, y si digo que acabo de descubrir esta tierra y decido llamarla Minchiquehumérica, ¿ya pasa a ser su nombre oficial? ¿Acaso la forma en que llamamos algo puede ser tan importante? En las escuelas, universidades y calles repetimos conceptos, teorías y visiones del mundo que nacieron en contextos y lugares específicos, en concreto aquí en el mapa, y desde aquí se intentó definir e imponer a todo lo que hay más allá. Y así es como terminamos explicando nuestra historia y nuestra visión del mundo con las palabras y creencias de otros. ¿Es en sí mismo esto algo malo? Pues de hecho hablamos de América Latina, Nuevo Mundo, las Indias, Iberoamérica, Hispanoamérica, etc. como si la historia del continente hubiera comenzado en 1492 cuando un rubiecito con leggings se lo encontró por coincidencia, omitiendo que para ese entonces ya había muchas formas de llamar a cada territorio. Desde hace tiempo comenzó a resonar una palabra antigua que no viene de Occidente, Abya Yala. Un nombre que emerge desde pueblos que resistieron la colonización. Un nombre ancestral que no busca sonar exótico, sino que propone otras formas de habitar el continente, reivindicando que este no nació con la cruz y la espada. Hoy vamos a conocer el origen y el sentido de Abya Yala, qué significa, quién lo propone, qué sentido tiene para muchas y muchos recuperar nombres ancestrales, así que ve por tu mate. Este canal siempre será gratis y de acceso libre, pero detrás de cada video hay jornadas enteras de lectura, investigación, guión, grabación y edición. Si quieres apoyarlo, puedes hacerlo de forma voluntaria en Patreon, Ko-fi o Liberapay, ahí en la descripción del video. Si no se puede, comenta, comparte o suscríbete. Son gestos pequeños pero que ayudan mucho contra el algoritmo. Gracias de antemano. Primera pregunta, ¿qué se pretende hacer cuando nombramos algo? Cuando un mapa dibuja nombres, define territorios, se puede resaltar ciertas memorias y ocultar otras. Por ejemplo, se me viene a la mente el ejercicio de poner apellidos. Anteponer el apellido paterno al materno es una forma de resaltar al padre y poner en segundo lugar a la madre. En otros países el apellido materno incluso desaparece totalmente, tomando la mujer el apellido del esposo. Algo así también pasa con el territorio, en cómo nos nombramos, cómo llamamos la tierra y qué relatos contamos sobre ella. En la región costera caribeña de Panamá y algunas zonas de Colombia habita el pueblo Dule, también conocido como Guna. En su lengua llamada Dulegaya o Cuna existe la expresión Abya Yala, que según numerosas fuentes se puede traducir como tierra en plena madurez, tierra viva o en florecimiento. Este pueblo llamó así al lugar que solía habitar, aunque a lo largo de su historia usaron varios nombres: Cualagum Yala, Targarum Yala, Tinya Yala y finalmente Abya Yala, que coincide con la llegada de los europeos. No hay pruebas históricas para afirmar que el nombre Abya Yala fuera usado como nombre continental en el sentido actual, sino más bien una palabra local que hoy se ha amplificado simbólicamente. Pero América igual no era más que una etiqueta parcial sobre una zona a medio explorar en mapas del siglo XVI, como el de Martín Valsimila en 1507.
En esos primeros mapas el continente aún no se entendía como tal y se le iba llamando Nuevo Mundo, las Indias, etc. Podemos decir que Abya Yala y América fueron nombres parciales y en el caso del primero es una reapropiación cultural y la segunda un nombre que gradualmente fue extendido por la cartografía europea. El líder del pueblo aymara, Takir Mamani, popularizó el nombre Abya Yala tras participar en la primera conferencia internacional de pueblos indígenas en el 75. No confundir con la primera conferencia mundial de pueblos indígenas del 2014. La que te digo es del 75 en Canadá. En su viaje de regreso a Bolivia, Mamani se encuentra con el pueblo Guna y entonces adopta el término Abya Yala. Desde entonces lo propone como emblema en encuentros y cumbres de los pueblos en resistencia, reivindicando un nombre que vino de quienes habitaron y cuidaron este continente mucho antes que Colón se perdiera en el mar. Desde ese momento, Abya Yala se ha usado desde voces críticas con el colonialismo y con el sistema racial. Eso sí, también hay debate desde diferentes aristas. Por ejemplo, algunas personas critican que Abya Yala no representa toda la diversidad del continente, que también es mestizo y multicultural, señalando que de hecho el nombre originalmente no pretendía denominar a la totalidad del continente. Otra crítica señala que paradójicamente puede invisibilizar la pluralidad de pueblos, lenguas y cosmovisiones, pues cada cultura le dio un nombre en su respectivo idioma. Otros apuntan a que el cambiar el nombre, por valioso que sea, no basta para desmontar las estructuras de poder, colonización y explotación. Por parte del sector hispanista, más nostálgico del expansionismo europeo, el término Abya Yala les da urticaria, obviamente. Algunos aseguran que en estas tierras no hubo colonias, sino virreinatos, como si ese tecnicismo administrativo bastara para negar que existió un gobierno colonial donde el rey delegaba la autoridad a un virrey para gobernar territorios sometidos a la corona. Desde esa mirada, hablar de Abya Yala es ser malagradecido, resentidos o traidores a una cultura que según ellos solo vino a integrar y evangelizar. Para estos sectores, nombres como Hispanoamérica o Iberoamérica serían los más correctos porque dicen reflejar los lazos históricos, lingüísticos y religiosos con España y Portugal, que deberían seguir siendo el pilar de nuestra identidad. Personalmente, lo que veo en esa defensa del dominio del legado ibérico es miedo a perder el relato y el protagonismo, porque decir Abya Yala es recordar que antes de Colón ya existían pueblos con historia, con sus propias cosmovisiones y que no todo empieza cuando Europa lo dibuja en sus mapas. En los últimos años, movimientos indígenas, grupos anticoloniales y decoloniales han ido popularizando Abya Yala en congresos, artículos, ensayos, editoriales. Lo consideran un acto de reapropiación de la memoria, una forma de decir ya basta de seguir llamando a nuestras tierras con los nombres que nos impusieron quienes trajeron la cruz y la espada. Plantea la pregunta de si el nombre puesto por los europeos realmente incluye a todas las personas del territorio. Misma pregunta que se hacen algunos críticos con el nombre Abya Yala o que van más allá y reivindican otros nombres alternativos como Ñamérica o Améfrica Ladina. En este complejo debate entre la descolonización, un término que según a quien le preguntes puede significar muchas cosas. Por ejemplo, según algunos, descolonizar se entiende como formar naciones emancipadas que rompan lazos de dependencia con los imperios. Para otras personas, en verdad, fue una forma de recuperar autonomía política, territorial y cultural. Pero la académica del pueblo Unangá, Ebetak, y su colaborador Kiwan Yang se dieron cuenta de que la palabra descolonización se estaba convirtiendo poco a poco en una mera metáfora, sobre todo en el norte global, donde el concepto se usa para todo. Y a pesar de la nada sorprendente reacción conservadora, lo decolonial ya no es radical, sino que se desconectó de las luchas reales. La activista de origen aymara Silvia Rivera Cusicanqui fue más tajante al decir que lo decolonial se puso de moda, pero perdió el filo político que sí tiene lo anticolonial. Lo resume así: lo decolonial es una moda, lo postcolonial un deseo y lo anticolonial una lucha cotidiana. Brutal. Pero a ver, aquí la crítica es que muchos hablan o hablamos desde lugares donde ya no existe una relación viva con la tierra y donde el territorio no se entiende más que como propiedad privada.
Y no se debe separar la lucha por la tierra de la lucha por la comunidad, el cuerpo. Es decir, debe ir más allá de una charla entre académicos. Personalmente me adhiero a la crítica que hace Silvia Rivera Cusicanqui y le añado que una parte del discurso decolonial actual se enfoca en la reconstrucción o reforma del Estado. Y esta es mi opinión personal. Creo que el Estado en sí mismo es una institución colonial, por naturaleza, tal como el capitalismo y el patriarcado. No hay descolonización real si se busca conservar el aparato que impone fronteras, leyes, cárceles, propiedad privada y la sumisión. Creo que la descolonización debe incluir la abolición del capital, el patriarcado y el Estado, y no solo su deconstrucción simbólica. Después de 1492, la narrativa europea se alimentó de la idea de que eran tierras nuevas, pasando por alto la existencia de antiguos pueblos. Hablamos de una Europa que se miraba al espejo y se veía como la heredera de Roma y del cristianismo, así que todo lo que tocaba se transformaba en una misión civilizadora. El nombre América deriva del navegante Amerigo Vespucci del Reino de Florencia, quien en sus viajes fue escribiendo cartas y descripciones de lo que para él era un nuevo mundo. Así en 1507 el cartógrafo germánico Martín Balsemüller hizo un mapa y a la zona le puso América en honor al florentino. O sea, el continente entero con el tiempo terminó llamándose como alguien que nunca lo habitó. Pero América se volvió una palabra ambigua, pues se nos enseñó que ese era el nombre de todo el continente. Por lo tanto yo sería americano, pues nací en este pasillo. Pero si digo eso, me empiezan a hablar en inglés. Y efectivamente, los gringos se quedaron con el nombre de América. De hecho, en inglés el gentilicio de Estados Unidos es American. Y en países como España y Cuba, lo más común es llamarles americanos. De todos modos, hay gringos que piensan que American no debería ser correcto, pues si bien el nombre oficial del país es United States of America, lo mejor sería usar el gentilicio US American. Así evitamos confusiones. Por si creías que el lema de Trump, Make America Great Again, también significa hacer grande a México o a El Salvador, por si acaso. Entonces, el resto del continente quedó con otros nombres, como Latinoamérica. Bueno, últimamente hay muchos videos, sobre todo de españoles, diciendo que la gente de Ecuador, Colombia, México, etc. no son latinos, mientras que ellos sí lo son. Esto abre la pregunta, ¿qué significa ser latino? Alguien dirá que la gente de Roma, pero eso sería un romano. Los latinos eran antiguamente los habitantes de Lazio, una región de la actual Italia, donde se fundó Roma. Su nombre original era Latium, o sea, se puede decir que los latinos originales serían de Lazio. Roma fue uno de los pueblos latinos. Hoy en día este término es polémico, sobre todo porque se tiende a considerar latino en un sentido étnico y racial. Tengo cara de latino. Al día de hoy no se puede hablar de rasgos latinos. Étnicamente hablando es atemporal. Se puede hablar de latino en un sentido lingüístico, es decir, lenguas que derivan del latín. Portugués, francés, rumano, italiano, castellano, catalán. Los hispanistas suelen decir que entonces son herederos de Roma. Puedes notar incluso una leve erección cuando lo dicen, pero bajo sus propios criterios tampoco serían del todo latinos, ni nadie, pues al final, como ellos mismos suelen decirnos, todos son mezclas. Si dices soy español y por eso soy latino, también sería correcto decir soy español, por eso soy celta, íbero, visigodo, vándalo, alano, fenicio, árabe. Al final, tu lengua no siempre refleja tu origen étnico, sobre todo si hablamos de colonialismo. Yo hablo castellano porque es el idioma oficial donde nací, me lo enseñó mi familia, el colegio, pero en mi árbol genealógico hay mapuches, gitanos, presumo que incluso un vasco. O sea, el concepto moderno de latino es lingüístico, no genético ni cultural, por lo que Portugal o Nicaragua podrían considerarse latinos, pues hablan una lengua romance. Jamaicanos y estadounidenses podrían considerarse angloamericanos, pero ya te habrás dado cuenta que todas estas denominaciones solo consideran la lengua establecida por la colonización y no las que también se hablan desde antes de eso, aún teniendo hablantes. Latinoamérica no nació como una autodefinición, sino que fue una etiqueta con matices geopolíticos surgida en el siglo XIX con el economista francés Michel Chevalier, quien propuso la idea de una Amérique latine,
Su intención no era exactamente liberar a nadie, sino más bien armar un bloque latino, bajo liderazgo francés, claro, para contrarrestar el poder anglosajón en el continente. O sea, el término nació en medio de una pelea entre imperios colonialistas y fue difundido y apropiado por intelectuales de las nuevas repúblicas. Ok, intereses imperialistas disfrazados de hermandad cultural y lingüística. Nada nuevo. Pero aquí viene el punto clave. Todas estas etiquetas al final nos atan a una raíz europea, como si lo indígena o lo afro fueran simples notas al pie de la historia. Y esto lo digo como una opinión personal. Cuando decimos latinoamericano, muchas veces sin darnos cuenta dejamos fuera a quienes no encajan en esa herencia latina que viene de Occidente. ¿Dónde quedan entonces los pueblos charrúas, aymara o wayú? No aparecen en ese mapa cultural y es ahí donde entra el tema de fondo. Nombrar no es solo usar palabras bonitas o académicas, es también ejercer poder, decidir quién existe y quién queda fuera del relato. Mira Estados Unidos. Los americanos. Y en esa narrativa, los vecinos del sur somos el apéndice exótico, los otros. En todo caso, es mi percepción y puedo estar equivocado. Bien, ahora si queremos que suene como a nombre de banco o cumbre diplomática, hay conceptos como Hispanoamérica o Iberoamérica, que también se disputan la hegemonía. Hispanoamérica es en la práctica el conjunto de países americanos de lengua hispana o española, o sea, es una categoría lingüística y cultural para reconocer a los países de habla hispana dentro del continente. Iberoamérica, por su parte, agrupa a los países americanos con herencia española-portuguesa y a sus antiguas metrópolis España y Portugal. Esta etiqueta suele usarse mucho en cumbres diplomáticas, por ejemplo, las cumbres iberoamericanas desde 1991 y el 92, que para los 500 años de la llegada de Colón, esta cumbre se realizó en Madrid y se habló, entre mil cosas, de fortalecer vínculos históricos, que yo diría que no es exactamente el tipo de vínculo que uno querría mantener. En teoría, esas cumbres y programas suenan a cooperación y amistad, pero en la práctica muchas veces son la misma historia de siempre. El norte global poniendo las reglas y el sur poniendo los recursos. Así que es así. Se habla de vínculos históricos, pues lo que suele mantenerse es el viejo intercambio desigual. Ellos se llevan el oro, el litio o el cobre y nosotros nos quedamos con los discursos sobre desarrollo y progreso y con estados autoritarios tratando de que esperemos en silencio ahí, tragando. La definición oficial de Iberoamérica lo relaciona con territorios que formaron parte de los reinos de la península ibérica. Bien, etiquetas como estas dos últimas han funcionado como herramientas prácticas en foros y diplomacia entre estados nacionales, pero también como recordatorio simbólico de un pasado desigual y de opresión, y reproduce un mapa mental centrado en las metrópolis, lo íbero, lo hispano, y minimizan o directamente invisibilizan la soberanía de los primeros pueblos y la cultura afrodescendiente. Ambas etiquetas privilegian la lengua y la herencia peninsular como ejes de identidad, dejando fuera las lenguas y memorias de tantos y tantas que sobrevivieron a la espada y la Biblia, al despojo cultural, a la encomienda y a la negación de su identidad, cuando en verdad estas configuran las tramas y complejidades políticas y culturales del continente. Es decir, al final igual se reproduce la lógica de asimilación que operó en la colonización. Habría que preguntarse ¿desde dónde se produce el conocimiento que aplicamos? ¿Desde qué lugar simbólico se habla? ¿Quiénes nombran a quién? Bueno, al final todos estos nombres, América, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, nos cuentan más sobre quiénes los inventaron que sobre quiénes habitan el continente. Cada uno carga el eco de las coronas, de las academias y de las fronteras trazadas desde lejos, con la misma tinta con la que dibujaron mapas y dividieron pueblos, según les convenía. Y nosotros muchas veces, sin notarlo, seguimos pronunciándolas como si fueran naturales, como si vinieran grabadas ahí en la tierra. Abya Yala no viene del mapa del conquistador, sino de la memoria. Es un recordatorio de que hubo y hay otras formas de nombrar, de habitar y de entender el mundo sin necesitar permiso de Europa. Es una invitación a decir, no todo empieza cuando lo toca Occidente.
Abya Yala también nos invita a la posibilidad de romper los límites que el poder impuso entre los pueblos, porque la descolonización va más allá de las banderas, los himnos y los pasaportes. Ninguna frontera nos separa realmente. Fueron los estados, los ejércitos y las iglesias quienes las dibujaron para mantenernos divididos. Hagámonos la posibilidad de reconocernos sin jerarquía, sin dueños y sin patrias, porque las culturas no son cajas cerradas. Son ríos que se cruzan, que se mezclan, que cambian de cauce, y eso precisamente es lo que los imperios siempre han temido, que nos reconozcamos como parte de una misma tierra viva. Quizá Abya Yala no sea la respuesta definitiva, y no tiene por qué serlo, pero sí es una grieta en la lengua del imperio y molesta mucho a los nostálgicos del colonialismo. Y eso siempre es excelente para acompañar un matecito. No olvides difundir y seguir viendo otros videos. Así que te quiero mucho, Peucayale. ¿Son los chilenos, argentinos, bolivianos, brasileros quienes someten a los pueblos? ¿Serán sus estados y los intereses neoliberales enviando a sus sicarios a pegar, matar, violar y crear montajes? Sabemos que la prensa está de su parte. A estos actos les llaman orden, democracia, pacificación, pero en cambio nos han repletado imágenes de esculturas, monumentos, íconos, iglesias derribadas, quemadas, saboteadas, y los derechos humanos de las estatuas, preguntan los nacionalistas. Las y los iconoclastas destructores de las esculturas y monumentos ya están aquí, anunciará el Twitter. Pero el racismo y el orden colonial es parte del progreso, dijeron.